Bueno, estamos con Juan Fernando Subirana, economista, amigo de la casa. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Como charlábamos al inicio, bien, Bien. bien. Es el saludo coloquial, ¿no? No queda, ¿cómo anda? Bien. No, pero no es un bien, ¿no? Claro. Es por no decir mal, ¿no? Porque choca. Es como siempre le decía a un amigo, no, ¿cómo estás? Mal, pero elijo no quejarme. Ajá. Sí. Pues si no te dicen, pucha, no te quejes, te dicen, ¿no? Claro, exacto. Pero es lo que toca, ¿no? Bien dentro de lo que toca. La certidumbre de hoy es que vas a hacer fila para cargar gasolina. Sí. ¿Y cuál es la incertidumbre? ¿Cuántas horas vas a esperar la fila? Hay gente que tiene suerte y carga en 4 horas, 5 horas, 6 horas. Hay gente que no tiene suerte y que tiene que esperar más de 20 horas, más de 24 horas. Es realmente complicado el tema, ¿no? Ahora se ve claramente el tema del... Charlaba con un amigo que vino recientemente de La Paz el viernes y me decía, pucha, no hay tráfico, ¿qué pasó? Y le digo, no va a haber tráfico, porque todo el mundo está haciendo fila. Todo el mundo está en la cola de la gasolina, ¿no? Entonces, no, es una situación, creo que ya se salió de control y hay que buscar una solución lo más rápido posible. Lastimosamente pareciera que no se vislumbra nada bueno en el corto plazo. He visto al presidente de Yacimientos dando conferencias de prensa en Chile, en el puerto de Arica. Después de una conferencia de prensa que estaba anunciando el ingreso de cisternas por Paraguay, la de control de carburante, de hidrocarburos, la ANH de una aplicación que permite ver y saber, que creo que esa aplicación no es tan nueva, porque creo que había páginas web que te permitían saber dónde había gasolina. Estas imágenes que hoy nos hacen llegar, ¿qué nos quieren mostrar versus a la realidad que estamos sufriendo? Yo creo que lo que nos quieren mostrar al final del día es que se está trabajando, que están haciendo algo, que efectivamente el carburante está y que va a llegar. El problema de fondo yo creo que ellos mismos lo han manifestado, ¿no? Cuando salían a dar declaraciones del tipo, tengo los recursos pero no tengo los dólares. O sea, al final de cuentas es lo mismo que no tener recursos, pero yo creo que pasa por ahí, ¿no? Al final del día el problema que todo el mundo me comentaba, al final del día es que Yacimientos ha pedido tanto crédito y no lo ha cumplido que prácticamente ya nadie le quiere vender el crédito. Eso quiere decir crédito, o sea, crédito a los que nos abastecen de gasolina, a los que le compramos el carburante. Exacto. O sea, ya el negocio se basaba, llamémoslo así, en una confianza. Ya. De decir, mira, mandame tantos 1000 litros de tal combustible, tal carburante, y emitime la factura, en 30 días te pago. Y era lo estándar, lo normal, lo que fluía, pero claro, el problema es cuando empezamos a fallar en los pagos. Entonces, obviamente, cuando ya mi cliente se empieza a atrasar en pagarme, ya empiezo a mirarlo quizás con otros ojos y ya llega el punto en que ya no le envío al crédito, ya no le fío, en pocas palabras, el producto. Yo escuchaba el otro día, vinieron las 10 medidas del presidente, del gobierno, de la venta, y después se ha ratificado en otras declaraciones, pero no veo que ocurra cuando dicen, bueno, vamos a vender al precio internacional a los productores, ¿no? Pero finalmente parece que no se animan a dar el paso, ¿no? Queda todo ahí. ¿Cómo se entiende? Porque finalmente estamos hablando de eliminar la subvención, en pocas palabras. Sí, totalmente. ¿Por qué no se da el paso? A ver, yo pienso, y aquí viene el tema, con los productores probablemente lo estén haciendo a nivel de la comunicación del precio, pero no lo están haciendo efectivamente porque no hay producto. Esa es la realidad. Hoy no hay el producto como para que lo puedan tener. Y si lo tuvieran, lo venderían al 11.50 que lanzaron. Que dicho sea paso, tampoco es el precio internacional. El precio internacional más o menos está en $1, $1.20. Obviamente el 11.50 es el dólar blue. Claro, el paralelo. Claro, al que se están negando un poco también a aceptar, pero ese tema creo que no se da porque no hay el carburante. Pero en el caso del masivo, de las personas de a pie, si llegasen a tocar el tipo de cambio, perdón, el precio, yo creo que ahí se disparan
la inflación más de lo que ya está, se dispara el tipo de cambio más de lo que ya está. Entonces es un tema realmente complicado. El ejemplo para mí muy claro fue hace una semana, el viernes de hace 2 semanas, el tipo de cambio del mercado paralelo estaba 11.30, 11.15. Aparecen todos estos problemas y ya por la sola presión mediática, el lunes ya aparece a 11.50. Después aparece un decreto que se había firmado ese viernes de hace 2 semanas, donde autorizaba a las empresas públicas a transar pagos en criptomonedas. ¿Qué pasó? Automáticamente el mercado leyó de que iba a entrar, no sé, un actor tipo Yacimientos a decir, quiero comprar todo lo que tengan ahorita, véndanme en USDT o en la cripto que sea, y el mercado se volvió a disparar. Llegó a estar hasta 12.86, me parece, el día miércoles, pero ya cuando se vio que en realidad Yacimiento sale y dice, no, es que todavía no voy a entrar porque eso entran los que tienen dólares, no sé qué, bajó la presión y el tipo de cambio bajó a 12.06. O sea, es tan volátil ahora el clima, es tan volátil el ambiente, que cualquier declaración nos afecta de una forma brutal, ¿no? Lo que yo digo, estamos como con un elefante en la cristalería y no importa cómo querramos sacarlo, medio se mueve y algo va a romper, ¿no? Pero a la hora de la verdad, el incremento de precios ya está en el mercado. O sea, ya se ha incrementado. Ayer veía 15 pesos el kilo de tomate, entre 13, 15 pesos. La carne de primera le preguntaba a la caserita, 60 pesos en el mercado. 70 el bollo grande, bollo chico en un supermercado, 70, 75 pesos. O sea, la realidad, más allá de sin o con subvención, hay un incremento del precio de los productos. Claro, y eso se debe básicamente a todo el 2024 de negacionismo, la falta de medidas reales. ¿Y qué es lo que estamos viendo? La inflación se está disparando. La inflación, ya salió el dato a febrero, la inflación anualizada ya es 13%. Entonces, pucha, es un dato que preocupa, y obviamente no solo preocupa, sino que ya golpea el bolsillo, ¿no? O sea, hay muchísima gente que conozco que me decía, no, es increíble, no estoy gastando casi el doble de lo que gastaba antes, realmente no alcanza. Es una preocupación real. Yo le decía a Alicia aquí que hoy por hoy es más barato comer una pensión que cocinar en casa. Las pensiones, dentro de todo, tratan de mantener, hablando de la economía de bolsillo, tratan de mantener los precios bajos, ya sea jugando con lo grande del producto, lo chico, aumentando, disminuyendo, pero tratan de mantenerlo. Una inflación que va creciendo. ¿Qué vamos a enfrentar este año? Porque todavía viene la incertidumbre que aporta las elecciones a la presidencia en este caso. Sí, no, este es un año tremendamente complicado, porque las medidas que deberían tomarse, que no tienen nada que ver con las 10 medidas que salió el presidente Arce, que parece que volvimos a la pandemia solo que sin barbijo. Sí. Básicamente esas son las medidas que nos han traído. Las medidas que deberían tomarse para arreglar la economía, para arreglar todo lo que se viene en adelante, son medidas con costo político, son medidas impopulares, son medidas que al final del día deben tomarse, pero al tomarlas yo entiendo que el cálculo político, pues no es otro el cálculo que yo veo que están haciendo, es que el gobierno de turno que tenemos hoy perdería más popularidad de la que ya perdió. Y obviamente eso afectaría al candidato que vayan a poner en su agrupación política. Pero finalmente el que venga va a tener que tomar esas medidas impopulares. Sí, totalmente. O sea, sí o sí, yo por eso he estado dando un par de conferencias, charlas estas últimas 2 semanas, y decía, para mí el peor año de la crisis va a ser este, porque el gobierno que venga va a tener que tomar las medidas, va a tener que arreglar las cosas, va a tener que plantear aperturas de mercado, va a tener que plantear reducciones de impuestos, va a tener que frenar el aparato público, va a tener que reducir la cantidad de empleados públicos. Entonces, obviamente son medidas terriblemente impopulares, pero si no hacemos eso, como dijo Víctor Paz en el 85, Bolivia se nos muere. Yo creo que, a ver, un empresario que maneja normalmente economía, maneja la plata, maneja proyecciones, tal vez sabe cómo va a ir esta marea, estas olas y bajadas. Estas olas que suben y bajan, y a todos nos tienen aquí y allá. Pero el que normalmente no lo hace, que es un ciudadano de pie, común, normal, yo, los chicos que estamos acá,
nos marean las declaraciones. Por ejemplo, el presidente de Yacimientos decía, no hay plata. Después salía a decir, no, es que no hay plata, pero hay plata, ¿no? Porque todo fue en las últimas horas el presidente de Yacimientos hablando de que había o no había. ¿Qué le queda por hacer? O sea, ¿cómo proyecta esto? ¿Qué es lo que tiene que mirar? ¿Qué indicador le puede decir? Mira, Juan, tenés que prepararte así, tenés que tratar de no gastar, tenés que tratar de ver cómo disminuir gastos. ¿Cómo se puede ver esta realidad? La verdad es muy complicado, pero creo que ya lo veníamos repitiendo desde hace ya, 2 años. Y perdón, le agrego uno más. Decía, sí. Hace 8 años se veía venir de que no teníamos dólares, que esa fue para mí fue la que colmó el vaso, porque como decís, ya sabíamos hace 8 años y no tomás medidas para que no llegue a pasar eso, y no le vas diciendo a la gente, señores, se nos viene esto, o vamos a hacer esto para evitar que pase esto. O sea, ¿cómo se entiende eso? No, es nefasto. Realmente las declaraciones han sido terribles, han generado una incertidumbre enorme. A ver, y siendo francos, esto no se veía solo hace 8 años, se veía hace 11 años, 12 años, allá por el 2014, cuando las reservas internacionales empezaron a caer de forma sistemática. Y se lo dijo en muchos foros, muchos analistas, muchos economistas, colegios de profesionales, gremios, se manifestaron en su momento, pero obviamente caía en saco roto cualquier manifestación de ese tipo, pues decían, no, pues si estamos bien, seguimos haciendo canchita. Entonces, el problema de fondo, efectivamente, coincido, es la información cruzada. Al final uno ya escucha cosas y no sabe a quién creerle. Yo creo que si sale el presidente de Yacimientos diciendo ya está, se solucionó el problema, no le cree nadie en este momento, por más de que lo solucione. Y el otro tema al final del día es que seguimos con la mala gestión del gobierno. O sea, al final del día, como bien lo dice, si hace 8 años se veía y uno mira, ¿y quién era el ministro de Economía hace 8 años? Pucha, era Luis Arce. Al final del día, él en teoría ya había visto esto, ¿por qué no hizo algo? ¿Por qué no tomó previsiones? ¿Por qué no empezó a ver otras opciones? Es un tema complicado, realmente uno no se termina de explicar qué es lo que vieron. ¿A qué juega el gobierno? ¿A qué juega el gobierno en la mirada económica del país? Yo lo que veo es que está jugando a mantener una suerte de estabilidad, aunque sea ficticia, hasta las elecciones. Y nada más. Nada más. Yo creo que quiere llegar a agosto, cerrar el paquetito y entregarle el regalo al que venga, por más de que sea uno de ellos. Entonces, ahí para mí me parece que obviamente es una actitud totalmente irresponsable, porque medidas hay, pues, la receta no la vamos a inventar, la receta ya existe. Cómo arreglar economías como esta se ha visto en muchísimas oportunidades, y es cuestión, le digo, de tomar medidas. Y en cuestión de cuánto le puedo decir, creo que hay un candidato que habla de 100 días, yo soy más optimista, yo digo en un mes esto puede revertirse. ¿En un mes? En un mes se puede revertir, o sea, podemos volver a tener flujo de divisas, podemos volver a tener una estabilidad de precios. ¿Por qué no pensar en una reducción del tipo de cambio? No digo que lleguemos al 6.96, pero que nos acerquemos de nuevo. O sea, se puede, pero obviamente es tomando medidas impopulares, tomando medidas como la reducción del aparato público. Siempre yo recuerdo, son ya 58 empresas públicas, de las cuales 54 están con quiebra técnica. ¿Por qué siguen existiendo? No lo sé. Por los votos. 4 de esas empresas no están a pérdida, aún, que son Yacimientos, Ende, Entel y la empresa que gestiona el oro, que dicho sea de paso, la crearon el año pasado, entonces tampoco da tiempo de que la hayan quebrado, pero es un tema duro en el sentido de que el gobierno el gobierno es el único que no se ha apretado el cinturón en toda esta crisis. Esa es la realidad. El empresario se ha apretado el cinturón, todos los trabajadores se han apretado el cinturón, hay gente que ha quedado sin trabajo, muchísimas empresas han cerrado, pero el gobierno no ha tocado ni medio cargo dentro del aparato público. Esa frase es fuerte, ¿no? El gobierno ha sido el único que no se ha apretado el cinturón en esta crisis, ¿no? A propósito, le quería consultar. También en los últimos días la Central Obrera Boliviana se ha reunido
y ha pedido un incremento salarial del 15% al salario mínimo y del 20% al haber básico. Por supuesto, los empresarios han rechazado, ¿no? Y tomando en cuenta que no vamos ni un trimestre del año y ya la inflación es la más alta en los últimos 16 años, estamos hablando de 3.24, no hemos terminado el trimestre. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Es viable este incremento? A ver, cualquier medida que atente contra la economía normal del empresario, hoy por hoy es inviable. Sin embargo, y hay que reconocerlo, es la primera vez en 20 años que veo una propuesta razonable de la COP. Porque normalmente los pedidos de incremento eran, no, quiero 200%, quiero que el salario mínimo se vaya a 10.000 bolivianos, o sea, eran ese tipo de cosas estrafalarias. Es la primera vez que veo que hay cierta mesura a la hora de hacer un pedido. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el empresario no va a poder asumir un incremento de esa naturaleza. Vamos a terminar con empresas cerradas, vamos a terminar con mayor porcentaje de empresas migrando de la legalidad a trabajar en negro. Entonces, es realmente un tema preocupante. Ojalá el gobierno asuma una posición responsable y diga, no, ¿saben qué? Este año no puede haber incremento. Pero, obviamente, yo entiendo la posición de la COP, entiendo porque nos afecta a todos, pero el incremento, como le digo, primera vez que lo veo razonable, sí. Segundo, no debería ser un incremento impuesto, en todo caso debería ser un incremento negociado. Creo que hay espacio al final del día para que nos pongamos de acuerdo sin que el gobierno nos esté poniendo una pistola en la cabeza. Porque es eso lo que hace con los incrementos salariales, ¿no? Dice, no, tenés que negociar, pero la base es esta. No, o sea, creo que hay un espacio de racionalidad y parte del problema que tenemos es eso, el exceso de control del gobierno, de querer meterse en todo. Entonces, ¿cuántos años hemos tenido de que el gobierno nos dice cuánto hay que subir el sueldo? Pero hay una masa ahí, ¿no? No sé si Alice capaz lo ha escuchado, ¿no? Sube todo y los sueldos no suben. Exacto. Pero no es la solución tampoco. Claro, o sea, porque sube esto y sube esto y sube esto y todo termina subiendo. Claro, es que en ese interín, entonces la lógica podría ser, no, ok, que suban los sueldos, pero también, y ahí no falta el iluminado que dice, no, entonces debería subir también el circulante, porque como hay más demanda... Y hay más circulante, ¿no? Eso es lo que se ha observado, ¿no? Y hay más circulante, ese es el otro tema. O sea, ha habido, por más de que se lo niegue el propio Banco Central, ya se ve que el año pasado hubo una emisión monetaria, 2 emisiones monetarias de carácter inorgánico, es decir, entre comillas, sin imprimir papel, pero hay más papel dando vuelta. Entonces, al final del día, como tanto se ha repetido y se viene diciendo, la inflación es un fenómeno monetario, listo, ahí está, tenemos más bolivianos circulando, tenemos más inflación. Entonces, por eso le digo, ahorita realmente estamos con el elefante en la cristalería, lo queremos mover, lo queremos sacar y algo se va a romper. Bueno. Sin duda que habrá que ver cuáles son las medidas que se seguirán tomando. Creo que no estamos por las medidas que se deberían haber tomado o se esperaban que se tomen. Tal vez era otro el anuncio que se esperaba. Más creo que fue un tinte político los anuncios que se dieron, como crear una reacción en shock mediático y no de fondo, ¿no? Y acá hay decisiones que se deben tomar que vayan a cambiar un poco toda la imagen que estamos viviendo. Decir, menos mal que 16 horas de fila sea una gloria y no es una gloria, ¿no? Sí, que estemos normalizando lo que no debería pasar. O sea, esto no recuerdo. Si bien los crisis de carburantes y abastecimiento no es primera vez, el otro día me mandaban un periódico, mi amigo chino, que a ver, lo voy a buscar aquí, que es un periódico de... Ahí está. De 1950. Sí, de 1950. Una noticia que ha estado circulando, sí, fantástica. Dice, nueva crisis de carburantes amenaza la vida económica de Santa Cruz. 1950. 55 años. O sea, ¿No? Y es un periódico, La Universidad se llama años. El periódico, ¿no? Pero si vos vas a revisar los periódicos, que siempre lo cuento cuando yo voy a hacer historias de la realidad, de contar temas de crímenes y demás, y comienzo a revisar desde los 80 básicamente. Y los problemas son los mismos. Sí. Estructuralmente, o sea, por eso hasta políticamente digo, quien venga
y que son caras repetidas también. ¿Cuál va a ser la solución diferente que nos van a dar años pasados cuando no se dieron soluciones de fondo y los problemas estructurales, carburantes, abastecimiento, incluso salud, incluso calles, todo lo que hoy vivís ya se viene viviendo hace mucho tiempo, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco, no, Fernando? Tal cual. O sea, uno repite. A ver, si uno hace un punteo y dice, a ver, ¿cuáles son los problemas que tengo ahora? ¿No? El tema carburantes, inflación, desempleo, desaceleración económica, problemas en la balanza de pagos, problemas en la balanza fiscal. Uno los mira y es la copia de 1984, 1983, todos los problemas que dejó la UDP en su momento. Hasta la discusión en el 90 de la subvención o no de los carburantes. Es un tema Correcto. Que venía en la época de Carlos Mesa, también se discutió de que si deberían terminarse el tema de la subvención. Evo Morales lo quiso sacar la subvención, lo que le costó que se le baje el alto a la Ciudad de La Paz. Inmediatamente Álvaro García Linera tuvo que salir a levantar esa medida, que era el fin de año, año nuevo, justo en esa época. O sea, esto es una vueltita, es una espiral que la seguimos dando vuelta. Y aquí ya hay que dejarse de hinchar un poco y ir a soluciones de fondo para que esto no lo vivan las generaciones que vengan y dejemos de vivirlas las generaciones que estamos, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar. ¿Cómo va todo? Bien. Gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. Como siempre, un gusto, Ezequiel.